Bienvenidos nuevamente todos a Cápsulas de Talks. Continuamos con la serie del tema de Juan el Bautista. ¿Qué hace Juan el Bautista en el desierto? Esta es la tercera y última parte en la que vamos a hacer comentarios generales sobre sobre este pasaje. Pero para esto quiero continuar ahora con la cuestión de un versículo en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1 versículo 17, en donde dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es algo de lo que habíamos visto en la parte número uno, en la última, en el final de la parte uno, en donde ponía una fotografía de Elías y también de Juan el Bautista. Entonces hay una similitud y precisamente aquí estamos viendo que dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, ¿ok? Evocando a este profeta que vivía básicamente de la misma manera, al igual que Eliseo, que fue el que sigue, el que continúa después de Elías. Y es importante entenderlo esto, ¿no? Que vemos esta cuestión de que precisamente hay una especie de cumplimiento de lo que se estaba viendo en el Antiguo Testamento. Así que vamos a volver ahora en los últimos versículos de Mateo 3, donde estamos, lo voy a leer para tener un mejor contexto. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, vamos a desglosar y dar algunos puntos sumamente importantes para tener todo este contexto y ver por qué Juan estaba en el desierto, ciertamente preparando este camino. Y este camino, este evento que va a venir, primeramente, como decía en la parte número 2, no es exactamente lo que está pensando, como vemos, Juan. Juan sabía perfectamente que él no podía bautizarlo, porque decía, yo necesito ser bautizado por ti. Pero su comprensión de realmente de lo que era Jesucristo y lo que venía, no lo tiene claro. Como lo hemos dicho también en varias ocasiones, lo vemos claramente cuando es encarcelado, envía a sus apóstoles, Juan el Bautista, para preguntar si realmente él era el Cristo, el que debería de venir. O sea, sí tenía un entendimiento, pero no en su totalidad, no estaba totalmente correcto. Así que vamos viendo ahora en el siguiente versículo que dice que vamos a ver, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, el desierto como símbolo de arrepentimiento. Esto es lo que yo quiero que veamos aquí. Él está en el desierto y hemos visto en las otras partes que el desierto es donde va a venir la prueba, donde viene esta cuestión también de limpieza, el agua y el desierto opuestos en sí, pero tienen la función de purificar y de limpiar. ¿Ok? Entonces el desierto como un símbolo de arrepentimiento, por eso se salen de Jerusalén y van al desierto, regresando nuevamente o tratando para que Dios y los vaya a bendecir, como habíamos visto en la parte 2. Jesús no tiene por qué arrepentirse, es algo importante que debemos de ver, porque Él está bautizando para el arrepentimiento. Entonces, por eso no hace sentido, no le hace sentido de por qué se le va a tener que a alguien que no tiene por qué arrepentirse. En primer lugar, el propio Mateo, vamos viendo que cómo va poniendo en su genealogía en el capítulo, en el uno, y vemos su descendencia que viene, ¿ok? Y es su descendencia es divina. Jesús toma ahora lo que él va a estar haciendo en lugar del fiel Israel. Esto es importante porque perdemos cuál es el propósito de Jesucristo. Jesucristo finalmente entendemos después que viene a tomar el lugar de.
Y lo hemos visto también desde más atrás, que por ejemplo es en la teología de la sustitución, que viene el Cordero en sustitución, obviamente, a uno. Y después va a venir Jesucristo en sustitución a nosotros. Pero aquí también Jesucristo está tomando, cuando toma el lugar como representante de todo Israel, lo va a tomar, pero es una posición de tipo sacerdotal. Hemos comentado en otras sesiones que este bautizo que se está teniendo también es la iniciación de su cuestión sacerdotal. Vemos que, por ejemplo, para que fuera sacerdote tenía que tener por la ley cierta edad, los 30 años, y los tiene, por eso empieza ahorita. También después a Juan, el papá de Juan, Zacarías y su mamá Elizabeth, Zacarías era también un sacerdote y Elizabeth era hija también procedía también de la descendencia de Aarón. Entonces ambos venían, entonces tenía que venir ahorita esta parte a Juan como, porque o sea, en dirección del sacerdocio. Entonces aquí tenemos esta posición y en el sacerdote, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote es el que lleva y representando a todo Israel y eso es por eso que se tiene que él tener esta limpieza, esta expiación que marca en Levítico y después es el único que puede entrar al lugar del lugar santísimo. Entonces vemos que tomando este lugar, él lo puede hacer porque en primer lugar veamos tres puntos importantes. Él puede obedecer la voz de Dios en varios pasajes, después he venido a hacer la voluntad de Dios. Yo hago lo que el Padre me ha enviado, yo obedezco. Entonces, él sí puede obedecer la voz de Dios. El pueblo de Israel no puede. Él puede vivir en el jardín de Edén, por ejemplo, vemos que cuando pecan, Adán y Eva son expulsados por el pecado, pero también no pueden obedecer la voz de Dios y por eso tienen que salir. Entonces necesitamos a alguien representante que cumpla, que obedezca perfectamente y que también pueda estar en este lugar, ¿ok? Y además él no tiene que pasar por el desierto. Sabemos que no puede porque no debe no tiene que pasar porque no tiene de qué arrepentirse ni de qué limpiarse ni purificarse. Y nosotros sí. Entonces, él tiene estas características que sí lo puede y nosotros no lo podemos y en el desierto sí debemos de pasar también por el desierto. Si lo comparo un poco con lo que se está viendo en Apocalipsis, vemos que en los últimos tiempos también van a aumentar todos este tipo de problemas y de persecuciones, que es parte también de esto. Y algo importante, Juan, al momento que ahorita digo que tome el lugar de Israel, si yo sigo la historia, la carta del Evangelio de Juan, Jesucristo va a reactuar todo lo que Israel pasó. Por eso después baja a Egipto y todo lo demás, su vida tiene esta cuestión de lo que le está pasando. Toda la vida de Jesucristo la actúa y es parte precisamente que Juan lo está haciendo. Está reactuando lo que pasó con Israel ahora en Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a seguir con esto y no necesita Jesucristo estar en el desierto y no necesita el bautismo de arrepentimiento, tal como lo comentábamos. El siguiente versículo del 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y después Juan se lo permite. No quería, pero al momento que él le dice que se tiene que cumplir toda justicia, lo permite. Jesús responde que es necesario para cumplirla. La justicia en la carta de Mateo primordialmente significa hacer bien delante de Dios y haciendo bien a los portadores de su imagen. Pongo esta palabra, este concepto de portadores de su imagen, para referirme al prójimo, al hombre, porque recordemos que cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Entonces está portando sus representantes aquí en la tierra. Esa es parte de su imagen, representantes de Dios en la tierra.
Entonces, Mateo a eso le va a hacer, lo va a estar refiriéndose en la cuestión de justicia, ¿ok? Y esto en todo el Antiguo Testamento también se le ha pedido hacer a Israel todo, hacer el bien, amar a Dios, seguir, etcétera, etcétera, y no lo hace. Entonces ha fallado Israel, entonces es por eso que él tiene que, para que se cumpla toda esta justicia. Eventualmente sabemos que Jesucristo es nuestra justicia y a través de él nos hemos justificado, Dios nos ha justificado en Cristo y por eso nosotros no estamos enfrente y no vamos a merecer la ira de Dios porque nos justificó en Cristo. ¿Ok? Nada más un paréntesis nuevamente, el derramamiento de la sangre no justifica, el derramamiento de la sangre limpia. Y vemos otra vez, nos limpia y nos justifica, al igual que es parte de esta cuestión que vamos a entrar precisamente hacia el reino, la consumación del reino de Dios. El reino ya empezó desde que Cristo viene, pero no estamos en su consumación. Muy bien, ahora Jesús se identifica con los pecadores de su pueblo. Es por eso que Él lo va a tomar. Él lo que está haciendo es precisamente esta acción que se debió de haber realizado. No lo hace, toma el lugar de Israel y por eso se está identificando con los pecados de su pueblo. Por eso en la cruz vemos que el que no conoce, el que no tenía pecado, se hizo pecado. Con su debilidad como hombre, por eso se hace hombre, el sufrimiento, por eso también entra en todo ese sufrimiento, y también por los pecados de su pueblo. No hace pecados, pero los recibe. Y esto lo va viendo, él es parte de su función sacerdotal. Recordemos que para que todo la redención sea completa, Jesucristo tiene que tener y cumplir con sus tres funciones de sacerdote, profeta y rey. Y después, entrar al desierto significa que hizo algo mal. Él no hizo nada mal, pero va representando al pueblo. El desierto te purifica para poder heredar esa tierra. Entonces, como vemos, Juan, después que él quiere nuevamente regresar, cuando Josué entran también para poder entrar a Canaán, a la tierra prometida. Ahora nosotros vamos viendo hacia adelante, hacia la consumación del reino. Jesús voluntariamente cediendo su dignidad divina e identificándose con el pueblo pecador, lo realiza. Lo vemos como en Filipenses, lo también en Filipenses 2 tiene también este sentido, ¿no? Se humilla completamente. Entonces Jesucristo lo hace con toda voluntad y es parte del plan de redención que se tiene desde antes de la creación del mundo. Entonces, todo esto es parte de estar obedeciendo y hacer todo el plan de Dios que tiene desde la fundación, antes de la fundación del mundo. El bautismo y el desierto son símbolos de arrepentimiento, como hemos dicho, y limpieza para entrar a la tierra prometida. Y, vuelvo a insistir, apunta al reino consumado. El hombre no lo puede hacer, nadie lo puede hacer, pero Jesús lo va a realizar. Él va a hacer que a través de él, lo que él hace, entonces nosotros lo recibimos. Juan el Bautista sigue el patrón de Josué, ¿ok? Los de Josué que pasan por el desierto y después pasan por el agua. Y aquí Jesús está siguiendo el patrón de Moisés al pasar primero por el agua, ¿ok? Cuando salen de Egipto, pasan por el mar Rojo y después van y pasan para el desierto. Y después, antes por ejemplo, Jesucristo lo hace después de ser bautizado. O sea, no vemos a Jesucristo ahorita, estamos así como persona nada más, sino lo que está representando y haciendo en esa representación. ¿Ok? Ahora, en el penúltimo versículo aquí dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Ok, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Es importante que es un como, no quiere decir, y descendía en forma de paloma, es como paloma describiendo en la cuestión de movimiento, ¿no? Y venía sobre él. Ahora, esto lo vamos a desglosar. Primeramente, el cielo, observemos, se abre. ¿Ok? Fueron abiertos los cielos. Aquí pongo el cielo, ¿no? Pero fueron abiertos los cielos. El cielo es el lugar del reino de Dios. Entonces, veamos el origen y es la fuente del descenso del Espíritu que trae el propio el bautismo de Cristo.
o que se abrieron ahí los cielos y entonces desciende el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo es una imagen y quiero que observemos aquí, sin entrar en detalle en estos, que concepto de agua con el movimiento como paloma, que el hecho de que lo ponga como paloma está también aludiendo a otros textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, desde el principio en Génesis 1:2, donde dice la tierra estaba desordenada y vacía. Vemos que aquí y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces hay una imagen también en esta escena del bautismo que apunta también aquí. Otra más de Noé, por ejemplo, después del diluvio, cuando se termina, envía una paloma que vuela sobre las aguas. Y esto lo vemos en Génesis 8. Algunos versículos de este capítulo dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Veamos cómo estos dos conceptos están juntos. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más. Ok, entonces vemos estos conceptos, ¿no? Que entre paloma y agua. Está también tomando estas escenas. Y hubo una voz en el versículo 17. Dice en el último, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí el descenso del Espíritu sobre él sucede con una voz del cielo que anuncia tres aspectos de la identidad de Jesucristo que están en el Antiguo Testamento. El primer lugar es, este es mi Hijo. Esto está aludiendo al Salmo número 2 y dice, yo publicaré, algunos versículos, ciertamente no lo estoy poniendo todo, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto lo está cumpliendo precisamente ahí. Entonces, para la mente del judío que tenía todas estas escrituras muy claras en su cabeza, lo puede relacionar con más facilidad. No digo que todos, porque recordemos que había muchos judíos helenizados y también se habían obviamente alejado. Entonces, continúa con el Salmo 2, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. Vean que nada más este es mi Hijo amado, está aludiendo a todo este contexto que el propio Salmo lo dice. Y vean aquí, honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, es muchísimo más enriquecedor en tener este concepto para ahora sí leer correctamente este pasaje de Mateo 3. Número 2 dice, cuando dices mi hijo amado, y esto lo va apuntando la idea a Génesis 22, en donde el pasaje habla de Isaac, que es el hijo amado de Abraham y que va a ser sacrificado por los pecados de sus antepasados, en especial del padre en este caso, pero ese es de su padre. No aplica al padre como Dios, no estoy diciendo eso y que quede bien claro, sino aquí es el hijo amado, porque sabemos que Isaac también apunta hacia Jesucristo, es una forma de que está apuntando y cuando lo van a sacrificar, Dios mismo provee el cordero. Y ahí viene esta cuestión de teología de sustitución de él en lugar de otro. Merecía morir uno, pero entra o Dios provee el que va a sustituir y en este caso apuntando a Jesucristo, va apuntando hacia él. Después tiene complacencias, es la última parte de este texto, y esto lo va apuntando al capítulo
42 de Isaías y también en otros capítulos, y se refiere al sirviente fiel. Vemos que como en cuestión de fidelidad, y vemos aquí algunos versículos empezando en el 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Vean completamente la descripción de la escena que estamos viendo. Él traerá justicia a las naciones. Por eso es para que se haga esta justicia. Él traerá justicia a las naciones. En sí este versículo está englobando todo lo que hemos estado leyendo. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará al pábilo que humerea, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. En la figura del sirviente fiel, también en los otros capítulos de Isaías 40, 50 al 55, relata cuando Israel falla totalmente esto en el desierto, pero también da esperanza que Dios levantará un sirviente que será humilde y obediente y podrá cumplir con lo que Dios está. Y es precisamente lo que está pasando. Para terminar, nada más estos dos puntos más. Cuando dice que él traerá y seremos bautizados por el Espíritu Santo y por fuego, esto de pasar por el fuego va a apuntar precisamente a esta prueba de purificación que él tiene que hacer para que nosotros nos limpie completamente y nos justifique. Y esto se hace y sucede solamente en la cruz. El resto del capítulo de Mateo va a continuar ahora con la prueba del desierto, que va a estar Jesucristo, obviamente, en el capítulo 4, que va a entrar a la cuestión de cuando es probado por Satanás y es llevado por fuerza, digámoslo así, porque no es, y lo invita, ¿no? Es lo expulsa para que vaya a. La palabra griega tiene más fuerza, por eso dice casi casi se puede decir a la fuerza. Es expulsado, no es de cuestión de voluntad, que así lo apunta y lo lleva al desierto para que sea tentado con todo esto. Entonces, las pruebas que hace son las que falló también Adán. Entonces, esto se va enriqueciendo, pero ya son temas para otras sesiones. Los invito a que vuelvan a leer esto con más calma y tomen algunas notas y puedan volver y leer cada una de estas referencias para que puedan ustedes todavía más reforzar esto.